Hoy vemos qué influencia puede tener sobre el crono acortar las distancias de frenado, con una nueva vuelta rápida y algunas reflexiones de por dónde seguir mejorando este ya veterano Porsche Boxster. Para la mejora de frenada cuento con EBC, quien ya apoyó en el pasado el proyecto del 307 en el que monté las Blue Staff y que funcionaron para los objetivos en Nürburgring y Jarama. No obstante, en estos años han seguido evolucionando su producto, y si bien la gama de colores sigue vigente, siendo un compromiso entre rendimiento y usabilidad en la calle, ahora existe una gama que sí está destinada al uso en circuito, con compuestos tanto semimetálicos en las RP como 100% metálicos en las SR. En mi caso, por la masa total y reparto de pesos de un motor central, empleo las RPX en ambos ejes. Habrá casos en los que funcione mejor usar detrás las RP1 u otro modelo más básico, por una cuestión del rango de temperatura óptimo al llevar menos peso detrás. Todo depende de cada caso particular y no hay nada como ir probando. Las RPX, al tener parte orgánica de resina, requieren aún de un rodaje para el asentamiento químico entre pastilla y disco, mientras que las SR11 y SR21, al ser 100% metálicas, se pueden usar ya según las montas, lo cual es óptimo en competición, como en el caso del M4 GT4 de AutoWorks. Por último, y como con los semi-slicks el coche rotaba menos de lo que casa con mi estilo de conducción, le quito convergencia trasera para que vuelva a tener un comportamiento más vivo. Con esto llegamos a la primera edición del evento EBCDI, que precisamente tuvo lugar en el Jarama. A los invitados se nos ofreció la posibilidad de rodar en pista, y fue la perfecta ocasión para poder poner a prueba las pastillas, haciendo los 3 stints más exigentes a los que he sometido al Boxster hasta la fecha, sumando 38 vueltas en 2 horas, en las que el coche se comportó casi como un reloj. Este día fue unos 13 grados más caluroso que el anterior, y llegué a notar algo más lento el coche en recta. De hecho, me llevó 14 vueltas el volver a situarme en la marca anterior. La vuelta más rápida que vamos a ver, en cierto modo, no fue la mejor. De hecho, ninguno de los 4 sectores son el mejor del día. Sin embargo, sí puede verse que más o menos estoy empezando a poder poner todo junto, gracias en gran parte a que el coche empieza a ser consistente. Bueno, algunas décimas perdidas en no apurar del todo la frenada en la curva Le Mans, al ir otro coche por el exterior, y también en el sobreviraje en la bajada a Bugatti, pero parece que va cogiendo buena forma. Esta vuelta fue ya la número 36 que di este día, de modo que ahora sí, la frenada está a la altura.
Quiero recalcar que si bien la tendencia natural es a apoyar de vuelta a las marcas que apoyan el proyecto, por credibilidad y sobre todo integridad, no hago recomendaciones como tal de marcas ni modelos concretos, ya que cada caso es diferente. Por contra, me limito a enseñaros qué estoy montando yo y qué resultado dan en este caso particular. Y si este es bueno, pues es la mejor imagen que puede llevarse de vuelta una marca. En este caso, las RPX, a mi parecer, han dado un rendimiento muy satisfactorio en el Boxster. Han mantenido muy buena mordiente durante todas estas vueltas sin alargar una sola frenada, y con un desgaste aparentemente bajo, o sea que apuntan a tener una buena duración. Por poner un contra, al día siguiente yendo al evento Autopía, chillaban bastante en frío, aunque según le hago más kilómetros por la calle pareciera menos. En cuanto a por dónde empezar a mejorar propiamente el coche, los 250 caballos que trae no están mal, pero es un coche relativamente pesado y en rectas no es batalla para un V8 americano. Bueno, eso era de esperar, pero contra compactos deportivos y derivados como un Audi TT sigue habiendo mucha diferencia. Milagros no vamos a hacer, pero lo bueno es que Porsche en la época quiso mantener la distancia entre el motor 3.2 del Boxster y el 3.4 del 911, y lo hicieron usando unos diámetros ridículos en el escape. Esto hace que sea factible obtener unos 20 caballos con pequeños cambios, a sumar, eso sí, a los caballos que hoy en día le queden de esos 250 cuando era nuevo. Estoy con vosotros en que el orden más armónico sería montar primero una suspensión roscada, y así lo hice en mi anterior proyecto, pero esta vez el cuerpo me pide liberar ya el motor de la jaula que le hizo el departamento de marketing con su posicionamiento de producto. Dicha ganancia tampoco va a ser una mejora categórica, pero calculo que sí puede darnos cerca de un segundo por vuelta, siendo modificaciones básicas que no amargan el uso en la calle, cosa que de hecho la roscada sí hará en baches y resaltos. Por hoy es todo. Espero que os hayan gustado los avances y por mi parte ya tengo algunas piezas en camino, con la idea de poder empezar a trabajar cuanto antes en la siguiente entrada a pista. Nos vemos pronto. Un saludo.